de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como es. Todo aquel que tiene esta esperanza es de Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque si la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amén. Padre Celestial, nosotros ponemos esta palabra en tus manos. Aclara nuestro entendimiento, Señor, que podamos ver claramente, Señor, lo que tú nos vas a hablar hoy. Que tu Espíritu Santo obre con tu poder, Señor, y enséñanos, háblanos, Señor, como iglesia, Señor. Te lo pedimos creyendo, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Tome asiento, por favor. Para sostener la vida de fe, nosotros los seres humanos tenemos un problema muy grande, pero muy, muy grande, y somos nosotros mismos. El problema del ser humano es que tenemos la tendencia a hacer lo que bien nos parece, voy a decir palabras, lo que nos da la gana, ¿sí? Hablar siempre por nuestra propia cuenta, pensar que siempre tenemos la razón, como por ejemplo cuando uno va manejando en la calle y alguien hace algo incorrecto y a partir de eso se baja y fuera de eso lo insulta a uno sabiendo que está cometiendo un error. O sea, no tenemos esa capacidad de admitir nuestros errores y ceñirnos a lo que está establecido. Eso es algo que el hombre tiene dentro de sí. Muchas veces por eso uno ve las peleas, las contiendas y aún las guerras se presentan por el capricho, por la obstinación ¿de quién? Del ser humano. Entonces, sucede lo mismo en la iglesia del Señor. Dios ha establecido unos parámetros por los cuales cada uno de nosotros debemos caminar, ¿cierto? Cuando hay unas leyes, cuando hay unas directrices que Dios ha establecido, ¿qué se supone que nosotros debemos hacer? Pues seguir esas directrices. Como cuando usted llega a un hospital a emergencia. Usted no puede entrar directamente a donde el especialista para que lo atienda, sino que hay como un protocolo, ¿cierto? Entonces usted llega al triaje y ahí lo revisa una enfermera y entonces lo manda el médico general, y si el médico general ve que usted necesita un especialista, pues lo manda al especialista, porque ese es el protocolo. Pues en la vida de fe también sucede, hay una especie de protocolo, y eso lo ha dirigido y lo ha enseñado y lo ha mostrado ¿quién? Dios mismo. Entonces, ¿qué está sucediendo con la iglesia del Señor? Y digo del Señor porque es muy difícil discernir y decir qué iglesia es y qué iglesia no es. Y la idea no es ir contra una iglesia o contra otra iglesia. La idea es que la iglesia toda en su totalidad siempre hable una misma cosa. La palabra de Dios, lo que está escrito.
Por eso cuando oramos le decimos, Señor, no permitas que nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, sino que hablemos solamente lo que tú has establecido. Ellos nos manifestaban. Una de las directrices que el Señor nos da aquí en el libro de Hebreos es que cada vez que nos prediquen el Evangelio, revisemos que lo que nos predicaron es la verdad. Y no sencillamente decir, no, allá lo dijeron y porque allá lo dijeron es así. Recuerden que el Señor, cuando fue tentado por Satanás, le dijo, escrito está y escrito está. Y ese podría ser nuestro lema, escrito está. Porque solamente vamos a predicar el Evangelio del reino de los cielos. Lo que queremos dar a entender hoy es que el Señor nos ha enseñado las Escrituras de una forma muy pedagógica. El problema es que cuando nosotros llegamos a la casa y la familia está viendo una película, y llegamos ya cuando la película le faltan 15 minutos para terminarse, entonces usted llega y empieza a preguntar, ¿de qué se trata? Pues así nos pasa con las Sagradas Escrituras. Nosotros abrimos cualquier texto y le damos una interpretación y no estamos viendo qué pasó anteriormente y qué pasó después. Entonces cada iglesia o cada persona, lo que hacemos, me incluyo muchas veces, es hablar por nuestra propia ¿qué? Cuenta y no hablamos la verdad. ¿Y qué dice la Escritura acerca de esto? El apóstol Pablo nos dice que el que predique un evangelio diferente sea ¿qué? Anatema, sea ¿qué? Maldito, sea ¿qué? Destituido de la gloria de Dios. Y es lo primero que uno le debe enseñar a la iglesia. Si nosotros predicamos un evangelio diferente, nos hacemos como malditos. Entonces decíamos que el Señor ya habló y nos enseñó de una manera que muy pedagógica. Pero debemos abrir los ojos de nuestro entendimiento y pedirle primeramente al Espíritu Santo que Él sea guiándonos. Y otra cosa, que nosotros escuchemos atentamente la voz de Dios. Que no sea lo que yo creo, lo que a mí me parece, sino lo que el Señor está hablando. Cuando nosotros escudriñamos la palabra, lo primero que tenemos que aprender es que Dios ha establecido un protocolo, y el protocolo es que todo lo ha destinado por medio de ¿quién? Todo lo ha destinado por medio de su Hijo Jesucristo. La palabra del Señor dice que todas las cosas fueron hechas por medio de ¿quién? De Jesús. Mire conmigo el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo, puede ser el 2, creo. Hebreos, el libro de Hebreos. Este libro es bueno, de todos los libros yo creo que es mi segundo libro preferido. Dice ahí el versículo, leamos desde el 1, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fíjense que todo fue por medio de ¿quién? Del Hijo. Es que es muy importante y lo que vamos a ver hoy es algo muy, muy interesante. Dios es uno. Y voy a aclarar esto desde el principio para que usted en toda la predicación esté como en el hilo. ¿Sí me hago entender? No se vaya a perder el hilo de la predicación porque esto es muy importante. Dios es uno y Dios mismo, viendo la maldad del hombre, viendo que el hombre es pecador, porque Él se ha hecho un pueblo, que fue el pueblo de ¿quién? De Israel. ¿Y qué le dice Dios? ¿O qué dice Dios del pueblo de Israel? Cuando envía a Moisés a Faraón, le dice así,
ve y dile a Faraón. Éxodo capítulo 4, versículo. Yo a veces quiero recordar todo el texto, pero prefiero leerlo. Éxodo capítulo 4, versículo 22. Y ve y dile a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es ¿qué? Mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí que yo voy a matar a tu hijo primogénito. Cuando uno escucha esa advertencia tan tremenda, uno se puede preguntar, ¿y Dios por qué es tan severo en esto? Básicamente lo que él está diciendo ahí es ojo por ojo. Tú contra mi hijo y entonces yo voy a matar el tuyo. Ya le había mandado ¿cuántas plagas? 9 plagas. Faltaba una plaga, la 10ª. Y la 10ª plaga se llama plaga, pero es la muerte ¿de quién? De todos los primogénitos, incluyendo los primogénitos de los animales. ¿Por qué? Porque Dios ama ¿a quién? A su hijo. Deja ir a mi hijo, mi primogénito. Primogénito quiere decir el primero, pero también el más importante en ese momento. ¿Qué es lo que pasa con el pueblo de Israel? Que la palabra del Señor dice que siempre fue un pueblo contumaz y rebelde. Si nosotros leemos las escrituras y miramos todo el trasegar de Israel, uno se puede rascar la cabeza y decir, pero ¿y por qué Dios escogió a este pueblo tan malvado? Y después de que está en Egipto, la semana pasada miramos algo espectacular, que no estaban tan mal como parecía porque estaban en un lugar muy especial. ¿Quién recuerda el nombre del lugar? ¿El qué? El Gosén. Es en un lugar especial. ¿Dónde, señor? La mejor tierra de Egipto. Claro, ahora sí entendemos que cuando ellos salen al desierto empiezan a murmurar y a decir, para acá nos sacó el Señor, para aquí nos trajo Moisés, para que muramos en el desierto. Mire que no tenemos agua, mire que no tenemos carne. Y empezaron ¿a qué? A murmurar. Pero siempre el Señor se dejó ver. Siempre el Señor estuvo ahí y les mandó el maná y les mandó el agua de la peña de Oreb. Y siguieron murmurando y les mandó ¿qué después? Serpientes ardientes que los picaban en el desierto y morían por las picaduras de las serpientes. Y una vez más Moisés intercede por ellos y le dice, ve y levántate un asta de madera y hazte una serpiente de bronce. Y todo aquel que mire esa serpiente, ¿será qué? Salvo. Y vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, que esa serpiente representa ¿a quién? A Jesús. Todo aquel que vea la serpiente y crea en eso, ¿será qué? Salvo. ¿Y por qué una serpiente? Porque la serpiente es un animal ¿qué? Maldito. Y dice que todo aquel que es colgado en un madero es ¿qué? Maldito. Y el material con que se hizo la serpiente, que era el bronce, era un material ¿qué? Maldito. Pero nosotros vemos en el libro de Gálatas que Cristo se hizo maldito en la cruz. 3 veces maldito. ¿Por quién? Por cada uno de nosotros. Y en esa cruz, haciéndose maldito, cargó con el pecado. Ojo esto. Cargó con el pecado de toda la humanidad. Y para que eso tenga efecto en tu vida, usted tiene que arrepentirse y creer en eso. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces vemos que la Biblia es una
continuación de historias que están relacionadas unas con otras y son perfectas y concuerdan unas con otras. Hasta los personajes que aparecen en la Biblia, pregúntenle a un profesor de sociales, de historia, averígüeme por este personaje y le va a decir exactamente cuándo nació, cuándo murió, de quién es hijo, y está todo conforme a las Escrituras. Es por eso que la palabra del Señor no se puede desvirtuar. Ay, no, es que es manipulada por los hombres. Puede que sí, fue traducida por hombres, pero fue escrita por hombres, dice la Escritura, que fueron inspirados por Dios y que el Espíritu de Cristo que estaba en ellos les anunciaba todas las cosas que iban a decir y anunciaba los padecimientos de Cristo en la cruz. ¿Todo para qué? Para que ustedes y yo estemos aquí escuchando la palabra y siendo salvos por la gloria de Dios Padre. Entonces, lo que estamos y lo que vamos a hablar hoy es acerca de el amor de Dios. ¿Cuán grande es el amor de Dios por sus hijos? Mire, si usted se mete con mi hijo, con mi primogénito, le manda a decir a Faraón, también tu primogénito va a ¿qué? A perecer. Y no solo el primogénito tuyo, sino el primogénito de todos los que habiten allá, todos los que no hayan creído, todos aquellos que no entraron en ese Gosén. Imagínense el lugar de seguridad. ¿Entienden que el Gosén de ahora de nosotros sabe cuál es? La iglesia del Señor. Porque en que estamos en el mundo, no somos del mundo. Nosotros, lo dijimos la semana pasada, tenemos una patria totalmente diferente. Por eso dice la Escritura que Dios nos ha dado la potestad, el derecho de ser ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, ¿por qué es tan incisivo Dios con esta respuesta que le está dando a Faraón? Porque se está metiendo ¿con quién? Con su hijo. Y usted pregúntese usted, o los que somos padres, ¿quiénes somos padres acá? A ver, ¿quiénes somos padres? ¿Qué cosa a uno más le duele que se metan con un hijo, no? Y puede que su hijo sea calavera, puede que su hijo sea desobediente, puede que su hijo sea, ¿sí me hago entender? Pero si el vecino sale y le llama la atención o le llega a pegar o le falta el respeto, por más que su hijo no tenga la razón, usted va a salir y va a decir, ojo, no se meta con mi hijo porque él tiene un papá. Si él ha cometido algo, hable conmigo, que yo lo corrijo. Porque es que mi hijo. Y esa es la naturaleza. Bueno, hay papás de papás, ¿no? Y hay mamás de mamás, ¿sí? Pero lo general, ¿no es así, doña Anita? Que se metan con mis hijos. Ahí sí, ¿cómo dice uno? ¿Me bajo de la cruz? No. Sí, es que los hijos, pues imagínense Dios Padre. Pero Él es tan bueno y el amor de Dios es tan bueno que dice la Escritura que Él tomó Él mismo, Dios mismo, no escatimó de ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo de ser igual a Dios y se rebajó hasta lo sumo, hasta lo más bajo, hasta el nivel de esclavo. ¿Para qué? Para venir a salvar ¿a quién? A su pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel nunca pudo ser salvo. Nadie jamás se salvó por la ley. ¿Y por qué no se salvaban? Porque son como nosotros, son pecadores. Usted es un pecador, yo soy un pecador. Y por más que lo intente, ojo a esto, porque esto es un error que cometen la gran mayoría de las iglesias. Hermano, si usted no viene aquí puro y sin mancha, pues no venga.
¿Está entendiendo que nos están llamando como anticristos? No sé si me estoy haciendo o me estoy explicando bien. Lo que las iglesias a veces exigen o enseñan es que usted tiene que ser puro y sin mancha para acercarse a Dios. Y eso es una total mentira, porque asimismo el apóstol decía, de los pecadores, yo soy el primero. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria ¿de quién? De Dios. Porque no hay ninguno justo ni aun cuantos, ni siquiera uno. Y por esa razón, porque nadie puede salvarse a sí mismo, es que si yo me puedo salvar a mí mismo, ojo, entonces por demás murió Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Padre? Este pueblo contumaz y rebelde. Y fuera de eso, después de que los saco de la esclavitud y los llevo al desierto, lo primero que hacen es fornicar con otros dioses. Y en Meribá en un solo día murieron ¿cuántos? 23,000 hombres. Porque se enamoraron de las hijas de Moab y finalmente fue a tener relaciones sexuales con ellas. ¿Entiende lo tremendo que es esto? Un hombre que toma a una mujer y tiene unión con esa mujer, dice la Escritura, que los dos vendrán a ser ¿qué? Una sola carne. Por eso es que Dios es tan celoso. Cuando Él habla de fornicación, sí está hablando de una relación sexual, pero fornicación espiritual es cuando la iglesia del Señor se va tras otros dioses. Entonces yo no puedo venir a rendir el culto aquí y llegar a la casa o llegar a mi trabajo o llegar a mis actividades y tener relación íntima o darle la prioridad a otros dioses, a otras cosas. Nadie puede servir a dos señores, porque o amará al uno y aborrecerá al otro. Y también lo dice, conforme al dinero y Dios. O amas el dinero o amas a Dios. Y de esto se han levantado todo tipo de doctrinas, porque no estamos tomando el camino correcto, no estamos escuchando lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Entonces Dios, esto está en, no voy a decir la cita hasta que la encuentre porque siempre me equivoco. Efesios capítulo 2, ¿será que le atiné? Versículo 5. Dios mismo no, perdón, en Filipenses. No les dije. Filipenses 2, 6. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dios mismo dice, yo voy a descender y yo mismo voy a ¿qué? A salvarlos, porque ellos no pueden salvarse a sí mismos. Dice el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Entonces sí, Dios, siendo Dios, se despojó a sí mismo de ser igual a Dios y tomó forma de hombre. ¿Cómo dice la palabra que tomó forma de hombre? Dice la Escritura que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. El que ve al Hijo, ve al Padre. El que cree en el Hijo, ¿cree en quién? En el Padre.
Permítame que yo me acelere aquí y pase la página a donde no tenía que pasarla. Entonces mire conmigo Juan capítulo 12, 44 para corroborar esto. ¿Qué dice en Juan 12, 44? Porque es que también hay congregaciones que no admiten que Jesús es Dios. Y hay otras peores, dicen que Jesús es un simple profeta. Muy importante, muy buen maestro, pero es un profeta. ¿Estamos entendiendo que eso es anticristo? Muéstranos al Padre y nos basta, dice Felipe. Y le dice el Señor, Felipe, ¿hace cuánto estoy con vosotros y no me habéis visto? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y este es para sacarla del estadio. Allá usted si está viendo en su casa esta prédica. Juan 12, 44 dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ¿ve a quién? Al que me envió. No, es que Jesús nunca dijo que era Dios. Pues, ¿qué está diciendo ahí? Felipe. Y ahora dice que él clamó. El que me ve a mí, ¿a quién está viendo? Está viendo al mismo Padre. ¿No ve que Jesús es Dios que se rebajó? Vuelvo y lo repito. Jesús es Dios que se rebajó. ¿Y qué fue lo que vieron los discípulos? Los que estuvieron ahí. Dice, el resplandor de la gloria de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Y ojo, el primogénito de la creación. Imagínense, ahora Dios mismo desciende a este universo y se hace primogénito. ¿Para qué? Para venir a ser hermano de todos nosotros. ¿Está entendiendo? Ustedes y yo, el pueblo de Israel, gentiles o no gentiles, de toda raza y nación, todos somos ¿qué? Pecadores. Y como nunca, ni usted ni yo, ni allá en internet, ninguno va a dejar de pecar, porque siempre vamos a pecar hasta el último día. Él envía a su Hijo amado, el primogénito de la creación, para que muera en la cruz por usted, por mí y por toda la humanidad. Y si usted cree en esto, usted tiene vida eterna. ¿Entiende cuál es el amor de Dios? Que lo ha dado todo para salvarlo a usted y a mí y a toda la humanidad. El amor de Dios es tan grande que ese pueblo durante toda la historia pecó, falló, se fueron tras otros dioses, fornicaron con otros dioses, lo despreciaron. Cuando Dios mismo se rebajó siendo el Hijo y viene a este universo, ¿qué hizo ese mismo pueblo? Lo mataron. Y pregunto, dice el Señor, si ellos no hubieran visto las señales y los milagros y los prodigios, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y ahora sí tienen pecado. Tremendo. Cuando Él vino aquí, ¿sabe qué? Ya les había perdonado todo. Lo que nosotros necesitamos entender es cuál es el pecado imperdonable. Porque vamos a pecar. Es decir, yo hoy soy salvo y salgo y la embarré por N circunstancia, o mi esposa, o Diana, cualquiera de nosotros salimos aquí a la esquina muy contentos, qué maravilla, Señor me perdonó, y resulta que la embarré, dije algo, tuve un pensamiento. Pues tendríamos que salir así, ¿no? Empezando por los hombres, que somos tan visuales.
Y pasó una chica, Señor, ya perdí la salvación. Sí, no funciona así. No funciona así. Porque no sea una mujer, puede ser una mentira, puede ser que usted hizo algo incorrecto, cualquier cosa. Pero vamos a ¿qué? A fallar. Y el Señor sabe eso. Por eso Él viene y dice que Él viene y pagó por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir? Que Diana, si ha creído en el Señor, no hay pecado en ella. Justificado. ¿Por quién? Por Cristo. Perfeccionada. ¿Por quién? Por Cristo. No por ella misma. Ella no se puede perfeccionar a sí misma. Ella no se puede justificar a sí misma. Él es el que perfecciona. Él es el que justifica. Él es el que nos da la vida. Ahora, el pecado imperdonable, ¿sabe cuál es? Rechazar el amor de Dios. No, Señor, tú no tienes razón. Imagínense si Jesús hubiera sido ese hijo desobediente. Imagínense si Jesús hubiese sido un hijo desobediente. Pregunto a los que somos padres, ¿los hijos son obedientes? Qué cosa tan dura, ¿no? Y voy a decir algo, y yo sé que mis hijos no están acá, pero pueden escucharlo y me parece bien. No hay cosa más desagradecida que el ser humano. Y no hay cosa más desagradecida que el hijo. Ustedes como padre está dispuesto a dar la vida por su hijo. Si usted va con su hijo en la calle y vienen y los atracan y los van a matar y usted sale y dice, máteme a mí, no importa. Si es así, ¿daría la vida usted por su hijo? Con ellas no se meta, dice Diana. Hágame, si nos va a hacer algo, mire, lléveme a mí. Los van a secuestrar, ¿sabe qué? Lléveme a mí. A mí me pasó una situación muy particular hace muchos años con mi hijo mayor, Alex Gabriel. Salimos de Unicentro del cine, cogimos la autopista, nos metimos en la central, lejos de la paralela. Los que conocen antes eso, había una zona verde ahí entre la paralela y ¡pum! Se explotó una llanta. 8 de la noche, me orillé, puse las estacionarias, me bajé, empecé a cambiar la llanta. Cuando ya la había quitado, yo vi un hombre que estaba como unos 10 metros orinando por allá en un árbol. De repente vi otro aquí. Y en un abrir y cerrar de ojos habían como 10 tipos. Era toda una pandilla. Y uno, que era caleño, me decía, agáchate, quédate ahí agachado. ¿Sí? Pero con un revólver en la mano. Ya saben de dónde era, ¿no? Quédate ahí. Y entonces yo me paré muy lentamente y mi hijo que estaba en el carro empezó a llorar. Él estaba comiendo así un helado y ese heladito le hacía así. Y yo le dije, cállese, tranquilícese. Yo lo regañé a él. ¿Por qué? Porque el tipo que estaba con el revólver también la mano le temblaba. Y le dije, mire, yo tiendo a hablarles como ellos me hablan. Le dije, mira, yo aquí tengo lo del arriendo. Así saqué la billetera, aquí tengo lo del arriendo. Y saqué la plata y se la di. Le dije, es todo lo que tengo. Y el hombre dijo, ponga la llanta rápido que nos vamos. Y le dije, no, el repuesto está dañado. Porque él dijo, nos vamos. O sea, se iban a ver el carro y nos iban a llevar a nosotros. Y le dije, el carro no funciona. Bueno, la cuestión es que Dios es Dios bueno siempre. Así como aparecieron, desaparecieron. Terminé de poner la llanta, arranqué con el niño y les cuento que yo estaba tranquilo, totalmente tranquilo en mis cabales. Cuando iba llegando a mi casa, el pie me hacía así. Pero entonces mi única preocupación era ¿quién? El hijo. Porque, ¿qué podemos hacer nosotros, padres, y usted si no es padre, cuando sea? Aquí hay una futura madre que ya es madre, pero todo lo hace ¿por qué?
por sus hijos, porque lo ama. Pues imagínense, si ese es el amor de los hombres, ¿qué podemos hacer nosotros con nuestros hijos? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos nos dará qué? Todas las cosas. Es lo que está escrito. El Señor lo dice. Si vosotros, siendo ¿qué? Malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos les dará todas las cosas? Y en el otro evangelio dice, les dará el Espíritu Santo. Dios es un Dios bueno. Entonces, fíjese, ese amor de padre, pero no es el mismo amor de nosotros como hijos hacia Él. Nosotros como hijos, lamento decirlo, pero nosotros, ahora hablo de nosotros, somos muy malos hijos. Y ojo, la sociedad peor. Es que mi cucho, de verdad. ¿Y saben qué? El ser humano, es que Chuchito, entiende que el nombre de Dios, no lo estoy diciendo para reírnos ni mofarnos, no lo estoy regañando, pero uno escucha personas, es que Chuchito, y uno dice, ese es el nombre más reverente que puede existir. Es una falta de respeto. ¿Sí me hago entender? Y lo siento por las personas, pero cuando uno llama a su padre por el nombre, al papá se le dice papá, papi, papito. Y a Dios se le llama Padre, porque es Dios, es el creador, el que ha hecho todas las cosas, el que permite que nosotros estemos acá hoy reuniéndonos como familia. Entiende que esto es... ¿Cómo no darle, cómo no venerarlo, cómo no? Si Él es Dios Padre, si usted a su Padre aquí en la tierra lo venera y lo respeta, pues cuánto más a nuestro gran Dios y Salvador, que se rebajó de ser igual a Dios para venir a ¿qué? Salvarlo a usted, salvarme a mí y darnos vida. ¿Entiende cuán grande es el amor de Cristo? Mire el salmo que el Señor, mi esposa me lo regaló. Salmo 103. Le dije, ¿cuál salmo se relaciona con esta prédica? Y ella, muy linda, me lo regaló y perfecto. Lo leí una vez y dije, es perfecto. Dice el Salmo 103. Bendice mi alma al Señor y bendiga. Es que de eso es lo que estamos hablando. Bendiga mi alma al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Mira el amor de Dios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que te sacia de bien de tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande misericordia. Y dice, y no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. ¿Entiende que así la embarremos? Es que ¿qué papá de ustedes le dice a su hijo? Oiga, usted es tan calavera que le voy a quitar el apellido. Ya usted no es mi hijo. ¿Quién sale a decir, destituido de la gloria mía, usted ya no merece llamarse mi hijo, no vuelva por acá? Alguna vez donde doña Anita hablamos de eso. ¿Y qué hijo que anda en la indigencia, que se robaba todas las cosas de la casa, que inclusive agredió a su mamá violentamente, y viene un día X y le golpea la puerta y le dice, madre, aquí estoy? ¿Qué hace la madre o qué hace el padre?
Hijo de mi chica, mijo, ¿ya comió? Siga, báñese. ¿Por qué? Porque ese es el amor de padre. Ahora, cuán grande amor nuestro Padre Celestial tiene con cada uno de nosotros. Y lo único que tenemos que decir, ¿sabes qué es? Padre, yo te recibo en mi corazón, de todo mi corazón. Sé mi Señor, sé mi Dios. Y ya. Y eso, mire, va a cambiar su vida. Usted va a pasar de ser hijo del diablo a ser hijo del Señor. ¿Va a tener un Señor? Claro que sí. Pero cuando usted no creía, usted tenía otro Señor. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces Dios nunca va a dejar a su hijo abandonado. Él nunca lo va a dejar a usted. Él nunca lo va a abandonar. Inclusive usted puede llegar a hacer cosas terribles, pero si usted se arrepiente, Él siempre va a estar ahí. El pueblo de Israel esperaba desde el Génesis a ese Salvador. Ellos lo esperaban, estaba anunciado. Es más, desde el Génesis estaba escrito en la Biblia, cuando le dice el Señor a la mujer y a la serpiente, ¿qué le dijo? Esta te picará en el carcañal, pero tú, la mujer, que representa ¿qué? La iglesia, tu descendencia. ¿Quién es la descendencia de la iglesia? Pues cada uno de nosotros. ¿Le vamos a aplastar? Eso es lo que dice la Escritura. ¿Y quién la va a aplastar? El mismo Señor Jesucristo. Cada vez que usted o una persona se convierte al Señor, está cumpliendo la voluntad de Dios en esa persona. Y dice que hay fiesta ¿dónde? En el cielo. Entonces fíjese lo importante que es entender este nombre. Cuando el Señor envía a su ángel y se le aparece ¿a quién? A María, en Mateo capítulo 1 versículo 21. Si quiere lea conmigo. Mateo 1, 21 dice: y darás a luz un hijo y les pondrás por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Lo que ellos nunca pudieron hacer, lo va a hacer Él. Los va a perdonar, va a cargar sus culpas. ¿Sí me hago entender? Y lo va a hacer con ellos y con toda la humanidad. Porque esa es la promesa que Dios le hace a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces la palabra Jesús significa Dios salva. Si lo leemos en el Antiguo Testamento, nos lo dice en Jeremías, en Isaías, Dios vendrá y los salvará. Y nosotros lo decimos, crea en el Señor Jesucristo y serás ¿qué? Salvo. Y le podría agregar, tú y toda tu casa. ¿Y por qué la casa? Porque si usted es un buen anfitrión, usted es un buen, digámoslo, pastor de su casa, obispo de su hogar, usted va a tener sus hijos en sujeción. ¿Sí me hago entender? Es una labor que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Muy pronto estamos pensando cómo continuar con el grupo de varones. Necesitamos de verdad, como hombres, vuelvo y lo repito y lo dije hace un tiempo aquí atrás, cumplir con el mandamiento de Dios. Porque Dios no ha puesto al hombre como cabeza del hogar por capricho. No, es que está escrito que sea así. Y esto no está hablando de masculinidad, ni de feminidad, ni nada de eso, ni de hombre, ni de mujer. Está escrito porque, a ver, pregunta, ¿quién de nosotros como varones podría dar a luz? Pues ninguno, nadie, ninguno de nosotros podemos tener un bebé y gestarlo. Mire, qué belleza. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, tanto el hombre como la mujer, tiene un papel para desarrollar. ¿Sí me hago entender?
¿Y qué es lo que está haciendo el mundo ahora? No, es que las mujeres tienen que ser mejor que, o más que los hombres son obsoletos. Mire, todo eso es lo que el mundo nos está metiendo en la cabeza, pero la palabra de Dios no cambia, no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces la palabra de Jesús es que Dios salva. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. La instrucción del Señor. En Cristo hay perdón de pecados. ¿Y por qué sucede todo esto? ¿Por qué Jesús permite que sucedan todas estas cosas? Dice, para que nosotros creyendo tengamos ¿qué? Vida eterna. De hecho, ese es el ¿qué? Ese es el propósito de este libro. Leámoslo ahí en Juan capítulo 20. Y creo que hay un título. El propósito de este libro. Juan 20, 30 y 31. ¿Sí estoy bien? Dice ahí, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis ¿qué? Vida en su nombre. Entonces Jesús, ¿qué dijo? Padre, tú no sabes, porque yo soy el que está en el mundo. Yo soy el que tengo que enfrentar todas estas cosas. Tú estás allí en el cielo, yo estoy aquí. Entonces yo voy a hacer mi voluntad, Padre, porque yo sí estoy viviendo aquí y yo estoy viendo a mis hermanos, pobrecitos. ¿Sí? ¿Ustedes creen que Jesús actúa así? No, Señor. Padre, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Dice, ¿quién es el mentiroso? El que niega al Hijo y niega a ¿quién? Al Padre. Primera de Juan 2:22 dice, ¿quién es el mentiroso sino aquel que niega que Jesús es el Cristo? Yo no sé por qué los ojos hoy me hacen así. Primera de Juan 2:22. Este es que anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Entiende que uno se hace anticristo cuando uno niega o le dice al Señor, Señor, tú no tienes razón. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? La voluntad del Padre. Cada palabra, cada gesticulación, cada vez que habló con alguien, cada vez que predicó, cada vez que abrió su boca, ¿fue conforme a qué? A la voluntad de Dios. Y mire conmigo Hebreos capítulo 5. Abrí ahí. Versículo 7. Esta introducción que estamos haciendo hoy es para hablar del amor de Dios y cómo nosotros debemos demostrar el amor de Dios. Y dice Hebreos capítulo 5, pasó la moto, 5, 7. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿aprendió qué? Obediencia. ¿Usted quiere agradarle al Señor? Pues déjeme decirle que tiene que obedecerle. No, Dios, tú no tienes razón. Seguro que sí, no sea que anticristo. ¿Sí me está entendiendo?
y me iba a meter con su papá biológico. ¿Por qué? Porque también el mandamiento dice, y honrarás a tu padre y a tu madre. No dice si su papá fue bueno, si su papá fue malo, si su papá le dio una mula, si su papá le jaló las orejas, si su papá lo abandonó. No dice nada de eso. Dice, honrarás a tu padre y a tu madre ¿para qué? ¿Para qué? Para que seas de larga vida. No, ahí falta uno. ¿Para que qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida. Imagínese si el mandamiento es terrenal como es, ¿qué va a hacer Dios si usted le obedece a Él? Si usted lo honra. Pero mire, no hemos terminado esta porción. Aquí está el mandamiento para usted. Si quiere, resáltelo y anótelo. Y dice, el versículo 8 otra vez. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? Obediencia. ¿Para qué? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Para todos los que le obedecen. Ya ese pastor que diga eso, tranquilo, hagamos aquí que eso no pasa nada. Comamos y bebamos que mañana moriremos, decía el pueblo de Israel. ¿Sí era así? ¿Y qué pasó? Cuando Noé construyó el arca, vino el agua y se los llevó. Y dice que Noé era ¿qué? Predicador, ¿era qué? La palabra se me olvidó. Pregonero de justicia. Muchachos, vámonos. Mujeres, súbanse. Todo aquel que se suba en el arca va a salvarse. ¿Y sabe cuántos se subieron? Ninguno, ni aún uno, solamente él y los de su casa. ¿Puede creer esto? ¿Y sabe por qué se subieron los de su casa? Porque Noé tenía su familia bajo sujeción. Y ahí es donde uno dice, serás salvo tú y toda tu casa. ¿Por qué? Porque nosotros, como siervos de Dios, como obispos de nuestro hogar, tenemos la obligación de tener, dice, marido de una sola mujer que tenga sus hijos en sujeción, en amor y amonestación, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y mire, nos falta mucho. Tenemos que obedecer al Señor, tenemos que creerle a Él. Si nosotros no creemos a sus escritos, ¿sabe qué? Vamos a perecer. Así dice la palabra. Perecer. Y cuando hablamos de perecer no es esta muerte, sino es la muerte eterna. Entonces, ¿cuán grande es el amor de Dios? Y Él viene a este universo y dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Y pone este mandamiento por encima de todos los mandamientos, porque todo se basa en ¿qué? En el amor. Dios es amor, es lo que dice la Escritura. Mire, por ejemplo, Juan capítulo 15, versículo 12. Leamos desde el 10. No, desde el 9. Porque estamos hablando del amor del Padre en el Hijo y ahora el mandamiento del Hijo. Y dice ahí. No, Juan capítulo 15, versículo 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. ¿Entiende que Él dio su vida? ¿Estamos bien? Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Está entendiendo?
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así como en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos. Y usted sabe qué, es que no lo soporto, es que no lo puedo ni ver, es que yo no voy a esa iglesia por no encontrármelo. ¿Entiende que no estamos permaneciendo en su amor? Porque escuchamos, hacemos la oración, pero no estamos viviendo la oración. Y hoy en día, aquí en este lugar, hay gente que tiene resentimiento con otras personas. Y eso no está bien. ¿Cómo espero yo que mi Señor me perdone todas mis porquerías si yo tengo resentimiento contra mis hermanos? Pregunto. Es una ecuación muy sencilla. Y debemos de verdad tomarla. Y aquí lo está diciendo el Señor. Si permanecéis, si guardares, así como yo guardo, como yo permanezco, en el amor de ¿quién? De mi Padre Celestial. Versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento. 2 puntos. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. ¿Cómo nos amó? Dio la vida por nosotros. Y asimismo, mire, usted tiene que dar la vida por su hermano. Asimismo, usted tiene que hacer todo lo posible por su hermano. Y ¿sabe qué dice la palabra? Y primeramente los de la fe. Empieza. Mi mamá una vez, o ella siempre decía este dicho. Y por mucho tiempo dije, no es así. Mi mamá me dijo, la caridad empieza por casa. Pero ahora lo subo a un contexto espiritual. Porque ustedes son mi familia en Cristo. ¿Sí me hago entender? Puede que ellos no. Ellos son mi familia terrenal. Pero ustedes, nosotros que estamos aquí, somos la familia en Cristo. Y nuestra relación en Cristo no va a durar 8 años, ni 10 años, ni 80 años. Nuestra relación con Cristo y ustedes conmigo y yo con ustedes es que eterna. Entonces, ¿cómo no amar a la familia de Cristo? ¿Por qué digo esto? Porque muchas iglesias, inclusive en una que yo estuve, nos enseñaban que todo era espiritual, y allá el hermano muriéndose de hambre, no teniendo ni para la comida. No importa, lo importante es que tenga vida en el espíritu. Pues hermano, estamos mal. Porque de eso se trata. Por eso el Señor habla todo su ser, cuerpo, alma y espíritu. Y si yo tengo y mi hermano no tiene, ¿qué tengo que hacer? Pues hombre, como sea, ayudarle, darle la mano, darle la vida. Esto no me lo estoy inventando. Vamos a la porción que leímos. ¿Quién se acuerda la porción que leímos? Primero de Juan, capítulo 3. Mire cómo empieza. No sé si usted al principio cayó en cuenta o hasta ahora va a caer en cuenta. El apóstol empieza hablando ¿de quién? Del Padre. Mire el amor del Padre. Dice, mirad cuál amor nos ha dado ¿quién? El Padre. Para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no le conoce. Porque no le conoció a Él. ¿Se acuerda que el mundo lo crucificó? Y todavía lo están crucificando. Cada vez que usted le predica a alguien y él rechaza, dice la Escritura que está tomando por inmunda la sangre de Cristo. Esa sangre no sirve para nada. No me hable de eso. ¿Se están haciendo qué? Malditos. Nadie lo puede maldecir a usted. La misma gente se hacen malditos. Maldito significa destituido de la gloria de Dios. Entonces dice ahí, amados, qué maravilla, ahora somos hijos de Dios.
Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. ¿Usted lo cree? ¿Tiene su esperanza puesta en Cristo? Voy pues a preparar lugar y vengo, os tomaré a mí mismo para que donde yo esté y vosotros estéis. ¿Usted tiene la esperanza en eso? Pues yo sí. Tengo total certidumbre que si cierro mis ojos, el día que los abra, le veré a Él como es. Está escrito, no me lo invento, es palabra de Dios. Si usted lo cree, esa es la vida eterna. Creer que lo que el Señor dijo lo cumple y se está cumpliendo. Vea las noticias. Vea toda la historia de la humanidad. Verifique los personajes de la Biblia con un maestro de historia, así como les dije. Vaya donde un médico y pregúntele si todo lo que padeció Cristo, un hombre normal, mortal, podría soportarlo. Porque está escrito solamente por medio de Él. Y todo, versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel, ojo aquí, porque es un juego de palabras importante. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Recuerden que la ley fue puesta ¿para qué? Para señalar el pecado. Si no hubiera ley, pues como dice la Biblia que no habría ¿qué? Transgresión. ¿Sí? Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar, mira, y lo dice claro, ¿para qué? Para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Y mire esta palabra, el que practica el pecado es del diablo. ¿Está entendiendo? Todos nos vamos a equivocar y vuelvo y digo, todos vamos a pecar hasta el último día de nuestras vidas. Pero si yo estoy consintiendo ese pecado, por ejemplo, es que hágale que igual Dios nos va a perdonar. Ja, 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 ja. ¿Sabe qué? La Biblia dice, el que peca deliberadamente. ¿Sabe que está tomando por inmunda nuevamente la sangre de Cristo? ¿No está creyendo? Dios me perdona. El último día, el día que me esté muriendo, yo me arrepiento y ya. ¿Sí? Siga pensando eso. Quizá ni se dé cuenta que se muere. Quizá. Ojalá, inclusive le dije a una persona, ojalá primero venga una enfermedad, porque la enfermedad le da a usted oportunidad de arrodillarse, de pensarlo, de meditarlo, de sufrirlo. Pero que usted vaya, por ejemplo, en una moto o que va como sucedió allá en Boulevard, el día que se cayó el puente peatonal. Ninguno de los que iba por encima del puente murieron, sino uno que iba por debajo. ¿Me hago entender? Nadie sabe. Puede salir usted aquí a la esquina y tosió duro y una venita se le tapó y ahí quedó. Pregunto, ¿dónde está su jactancia? Sigamos leyendo. ¿Dónde iba, perdón? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y mire lo que dice ahí. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entiende que cuando Él está en la cruz y se hace maldito, ya lo dijimos 3 veces maldito, Él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué el Espíritu de Dios se apartó por unos instantes? 3 horas, dice la Biblia, 3 horas.
¿Para qué? Para que la multitud de los pecados de toda la humanidad recayeran sobre él. Si el Padre no se hubiera apartado de él, ¿cómo? Tenía que dejarlo para que su transgresión y mi transgresión fueran sobre él. Porque cuando nosotros pecamos, sí o sí tenemos que pagar. No hay nada que hacer. Usted pecó, tiene que pagar. Y todo aquel que no se ha arrepentido, no ha recibido al Señor en su corazón, va a tener que pagar por cada uno de sus pecados, uno por uno. ¿No ve que en Cristo hay perdón de pecados? Ese es el Evangelio. No, es que yo no sé nada, yo sé muy poquito. No importa. Lo que funcionó para usted, para que esté aquí en la iglesia, va a funcionar para que usted traiga a otros al Evangelio. Mire lo que hizo en mí. Yo soy evidencia. Yo soy testimonio de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Y Él me salvó, me perdonó. Ahora vivo para Él. Ahora soy de Él. ¿Estoy diciendo alguna mentira? No estoy hablando de versículos. Estoy hablando de lo que Dios hace en mi vida. Ahora, si usted se deja discipular, si usted viene a los estudios, usted va a aprender a hacer grupos de estudio en sus casas, va a aprender a predicar, a llevar la verdad, a ceñirse a la verdad, a no pensar en lo que usted cree, sino en lo que está escrito. A veces en los grupos uno le dice, lea el texto, ¿qué dice? No, a mí me parece, no, ¿qué dice el texto? Los que han venido al seminario me están entendiendo. ¿Qué dice el texto? Lo que dice el texto es esto. Pues es que ese es el error, que siempre queremos sacar lo que está aquí y no lo que está escrito. Y mire, muchas personas van a venir a usted y le van a hablar diferentes evangelios. Le van a decir, es que en mi iglesia sí hablamos la verdad, o que allí se dice la verdad y aquí no se dice la verdad. Mire, la verdad es que la única verdad está escrita aquí en la palabra del Señor. No hay otra verdad, no hay otra verdad. Es como aquello. No, es que quede congregación. ¿Cómo se llama tu congregación? No, es que yo soy bautista, yo soy pentecostal, yo soy de, yo no sé qué, la unida, yo soy de... ¿Ustedes no entienden o no recuerdan que la única iglesia que hay es la iglesia de Éfeso, que habla aquí la Biblia? No hay más, no hay denominaciones, no hay nombres. La iglesia de Cristo, no hay otra iglesia. Solo hay una iglesia para el Señor y por esa es que viene. Cuando usted dice, no, es que yo soy de wesleyano porque John Wesley, que era un inglés, vino aquí. Imagínense, ya usted no está creyendo en el Evangelio de Cristo, sino en lo que dijo un hombre. ¿Entiende que se está apartando de la verdad sin caerle a nadie encima? Sin maltratar a ninguna iglesia. ¿Sí? O cuando nos encontramos con los hermanos que no son hermanos porque son católicos, tratémoslos con amor, mostrémosle el Evangelio de una forma en que ellos puedan decir, de verdad, sí, estoy equivocado, la Biblia dice esto y ahí me enseñaron esto. Y entonces cambia el paradigma, ¿no? Aquí hay muchos, yo creo que todos nosotros venimos de esa religión y lo único que nos ha podido cambiar el pensamiento ha sido, ¿qué, doña Oneida? La palabra del Señor. De verdad, ¿cómo es posible que yo estaba adorando eso? Estaba adorando un muerto, le prendía velas y eso no es bíblico. Porque aquí dice en el libro, es abominación para con Jehová el que hace todas estas cosas y que consulta a los muertos. Entonces empezamos a aprender y empezamos a ver cuál es el verdadero camino. Y la verdad, el único camino es Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Sencillo. Dice ahí, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entiende que el espíritu no puede ser manipulado, tocado. El espíritu no miente porque el espíritu que hay en ustedes es el espíritu de Dios.
¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que peca? El apóstol Pablo lo dice claramente. Miserable de mí, ¿quién me manda a estar en este cuerpo que es corrupto, en su carne? La carne va a seguir pecando, pero el espíritu no. El espíritu dice, está dispuesto. Tenemos que ver que ahí podemos ver la diferencia entre el cuerpo, el alma y el espíritu. Dice que el cuerpo vuelve al polvo de la tierra como era, el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio, y el alma va para vida eterna o condenación eterna. ¿Y qué es lo que hace uno cuando cree en el Señor Jesucristo? Que ese espíritu que estaba apartado vuelve y tiene comunión íntima con Dios y hace que esa alma obedezca. Y si su alma obedece, vida eterna. Y si su alma dice, no, no me parece, pues no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Eso es una decisión, esa es la voluntad suya. Ese es el libre albedrío. Esa es la decisión que usted toma. ¿Y sabe quién? ¿Quién se lo pierde? Usted se lo pierde. No hay nada que hacer. El que rechaza al Hijo, rechaza al Padre. Sigamos, versículo 10. Este versículo 10, creo que es uno o el único versículo, ojo, que nos muestra si realmente nosotros somos hijos de Dios. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Recuerdan el buen samaritano? El levita pasó derecho, el sacerdote yo creo que se cambió de andén, pero este samaritano, que era repudiado por los mismos judíos, vino y fue movido ¿a qué? A misericordia. Y lo ayudó, y lo sanó, y lo vendó, y lo trajo a la iglesia, al mesón, y le dijo al mesonero, cuídamelo. Y le pagó por anticipado, y le dijo, en 2 días volveré. Y el Señor en 2 días volverá. Está escrito. Ese buen samaritano es ¿quién? Jesús. Lo ha recogido a usted y a mí, nos sacó del foso de la desesperación y nos ha puesto en este lugar. Aunque hay mucha gente que dice eso de las iglesias cristianas, pero entiende que es que el enemigo se ha metido en la iglesia. ¿Para qué? Para los que están afuera no quieran venir acá. Y como dice el viejo y conocido refrán, justos por pecadores. Entonces cría fama y échate a dormir, decía. Y claro, la gente cuando uno le habla de iglesia cristiana dice que si todos son unos ladrones. Pues están muy en lo cierto la gran mayoría, sin necesidad de caerle a nadie encima. Entonces terminemos la lectura. Versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. En que amamos, ¿cómo? ¿Cómo sabemos que pasamos de muerte a vida? En que amamos a los hermanos. Es que si usted tiene una profesión, si usted es maestro, si usted tiene forma de cómo ayudar a su hermano que está en necesidad, ayúdelo, dele la mano. Si tiene que ir hasta la casa, vaya. Pero no le cobre, ¿no? No coja la oportunidad. Sea hermano. ¿O quién de ustedes lleva a su hijo de urgencia al hospital porque tuvo un accidente y cuando llega allá le dice, hijo, págame la carrera? Pregunto,
o a su hermano. ¿Será que sí? Pero sí me vas a pagar. No, nosotros tenemos que amarnos espontáneamente. Y si yo veo que mi hermana está en necesidad y necesita algo, libremente, ¿qué te ayudo? ¿Cómo hago? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Sí me explico? ¿Eso es muy difícil? ¿O nos rechina aquí? ¿O nos raya la vida? ¿Nos raya? No, mire, nosotros, esto es como sabemos que no hay pecadímetro, ¿no? Un aparatico que mide el pecado. Pero esto sí es una forma en que nos muestra a Dios de si realmente nosotros hemos nacido de nuevo. Vuelvo y lo leo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Salto al 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece ¿en qué? Dígalo usted, en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es ¿qué? Homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y ojo a esto. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve que su hermano, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Se da cuenta que no nos lo inventamos? ¿No lo estamos inventando? Y voy a hacer la pausa para que reflexionemos en esto. Hijitos míos, no nos amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. Capítulo 4, versículo 13. Ya voy a terminar. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Versículo 20 y termino con este versículo. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano.